Hola, Sheila, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto ¿Todo tiempo? bien? Sí, ¿tú qué ¿Cuánto más? tiempo? Qué alegría que hayas aceptado realmente mi invitación. Realmente, cuando comencé el proyecto, fueron una de las primeras personas que se me vino hacia la cabeza y dije, Sheila está en España, realmente sería muy plausible que ella fuera mi invitada. Entonces, realmente un gusto que hayas Muchas aceptado. gracias. Y te convido ahora, en el comienzo, que te presentes y hables un poco de ti, de dónde eres y a qué te dedicas ahora, así superficialmente, para que la gente más o menos se haga una idea de quién es la persona a la que vamos a entrevistar. Está bien. Primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad, que me parece realmente un proyecto sumamente importante. Por lo que vas a conversar y lo que vas a estar hablando, yo creo que va a aportar un montón. Entonces, me siento realmente tengo mucho honor en cuanto a hablar sobre lo que vamos a estar conversando. Mi nombre es Sheila Maidana. Yo soy oriunda de Paraguay, específicamente de la ciudad de Villarrica, del que sería el departamento de Guaira, sería Guaí, soy Guaí, para los que sepan qué significa. Tengo 26 años, estoy actualmente en España, en la ciudad de Sevilla, haciendo un máster en biología avanzada, específicamente en el área de recursos naturales, que bueno, es el área que me interesa. Y bueno, he recorrido bastante, por así decir, académicamente. Terminé lo que sería el bachiller en Paraguay, en Villarrica, en mi ciudad. Y decidí viajar, decidí pasarme a Brasil, pues a seguir estudiando y hacer una licenciatura, que en realidad no es tan fácil como lo estoy diciendo, porque fue un proceso gigantesco de decisiones buenas y malas también, porque bueno, uno va aprendiendo. Y la vida me llevó hasta aquí realmente y sigo estudiando ahora mismo. Creo que fue una buenísima decisión porque estoy abarcando por el área en la que me enamoré realmente sin buscarlo, por así decir. Y ahora mismo actualmente estoy de vacaciones, pero estoy en el máster aún y sigo en ello. Realmente la gente a veces cree que es una cosa Ah, no, y llegar. no es lineal, nunca es lineal realmente. Es un montón de errores que tal vez, bueno, errores de los que se aprende, no los quiero llamar errores, experiencias, pero de Exactamente. los que se aprende, realmente se aprende, uno va aprendiendo. De ahí tú dijiste una palabra en guaraní para la gente que no sabe. En Paraguay se habla, además del español, guaraní, que es una Eso, lengua que es oficial del el oficial. gobierno, como Nosotros oficial. sí, tenemos dos lenguas, que sería el español y el guaraní, y aparte eso también las mezclamos, o sea, mezclamos el guaraní y el español y lo llamamos yopara. Entonces, eso es algo, bueno, nato del Cultural, país, que hace parte de cultural, la es algo en el día a día. de ahí entonces tú me dijiste que eras de Villarrica. De Sí. ahí te quería hacer una pregunta. ¿Cómo era tu vida cuando eras en Villarrica, cuando eras un adolescente más o menos con entre 15 y 18 años que ya no está terminando su bachillerato y uno dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquello? Honestamente es que, bueno, cada uno tiene sus vivencias, ¿verdad? En mi caso, personalmente, yo era una de esas personas que no tenía ya predicho, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer, voy a estudiar esto y me voy a dedicar a esto. Es que yo siempre sentí esa falta porque hay gente, por ejemplo, que desde pequeño sabe que, bueno, yo voy a ser veterinario, yo voy a ser médico y ya siguen ese camino y está perfecto cada uno con su vivencia. En mi caso, yo es que tuve que probar cada cosita porque realmente no conseguía como que saber quién era yo, o sea, qué es lo que yo quería seguir. Entonces en bachiller yo en realidad estaba en el área como para salir en técnico en salud, porque yo iba para medicina. Y estando en el bachiller yo me di cuenta porque teníamos prácticas en hospitales que no era lo mío, No es no me sistema sentía Che. para nada cómoda. No, exacto. Entonces dije, bueno, en el bachiller yo me di cuenta que era buena en matemáticas, entonces dije, tal vez probemos ingeniería. En la ciudad en la que yo estaba, por lo menos en mi ciudad, yo tenía acceso porque también estaba el tema de, bueno, la economía y todo esto, entonces yo tenía acceso a lo que sería ingeniería en informática, que era de la sede de la Universidad Nacional en Paraguay, que es la UNA. Entonces yo dije, bueno, voy a probar ingeniería informática, de lo más cercano que yo dije, bueno, soy buena en matemática tal vez. Tampoco me sentí allegada porque no era yo y dije, bueno,
tal vez la física, porque va a llegar a la matemática y a mí me gustaba, siempre me gustó, hasta hoy en día me encanta la parte de la astronomía también, pero bueno, viniendo de Latinoamérica, viniendo de un país como Paraguay, hay bastantes limitaciones, más todavía si uno viene del interior, entonces pues hay Sí. bastantes limitaciones con el área que uno elija. Entonces yo dije, bueno, ingeniería. Empecé a averiguar, yo ya conocía lo que era la Universidad de Brasil, que es la Universidad La UNILA, por medio de familiares, porque tengo una prima que estudiaba ahí. Entonces averigüé sobre una ingeniería ahí, que era ingeniería física. Y en realidad yo había aplicado para ingeniería física al inicio en la UNILA. Y me habían aceptado y pues bueno, a partir de los 19 años me había mudado a lo que sería Foz de Iguazú, Brasil, que es la frontera con Paraguay. Pero anteriormente, antes de decidir eso, yo era una adolescente que realmente no por decir que no tenía rumbo, pero realmente no tenía un objetivo fijo. Yo no sabía qué quería hacer, yo lo estaba probando. Porque uno es joven, a los 17, 18 años uno tiene que decir qué va a hacer toda su vida y es un poco difícil sin tenerlo ya predicho. Entonces, Sí. realmente a esa edad, Es importante que sí, a veces la gente, depende de la familia, depende del contexto familiar, a veces depende mucho lo que te inculcan tus padres, porque normalmente si tú ves médico, da hijos médicos, odontólogo, da hijos odontólogos. ¿Por qué? Porque ellos desde el sí, comienzo le inculcan, tienes que ser médico, tienes que ser médico, tienes que ser eso, odontólogo, tienes que ser odontólogo. Y aunque la persona no quiera, viviendo en ese entorno, la persona termina volviéndose médico porque le inculcaron que ella debía ser médico porque teóricamente, y no es teóricamente exacto, así, porque se va a enriquecer, le va a dar dinero. Entonces, esa parte también influencia, muy importante. La bastante, otra, sí. la otra pregunta que te quería hacer, más que ya tú la respondiste, era qué tipo de estudiante tú eras en el colegio, man, ya la respondiste. Y otra pregunta que es también bastante oportuna y que inclusive ya también la respondiste, más quería decirla de nuevo, que así, a ti siempre te habían gustado las ciencias. Yo conocí a una Sheila que le gustaba la astronomía y la física, porque la parte de la informática yo la desconocía más, la parte de que tú habías hecho ingeniería física ya me habías comentado cuando estábamos estudiando juntos, y que también de la parte de la astronomía. ¿Cómo fue? ¿En qué momento tú pensaste, ya desisto de la física, no quiero más, ahora me voy a dedicar a educación ambiental, por ejemplo, ahora quiero irme por la parte de biología? Porque una cosa yo sí tenía clara, que a ti química no te gustaba, que era diferente, y que a mí me gustaba un poco la biología y la química, pero yo aborrecía física. ¿Cómo fue esa parte donde tú dijiste, no, biología, aquí yo quiero estar, aquí me Para, siento identificada, aquí existe una Sheila bióloga? honestamente fue en contra de mi voluntad, o sea, no fue porque yo lo elegí, de verdad. Es que pasó con los años, es que yo llegué, había cambiado de ingeniería física para licenciatura, eso fue lo que pasó estando en la Universidad de la UNILA, porque me di cuenta que tampoco me gustaba la física y dije, me di cuenta que no me gustaba la ingeniería, entonces fui para la física, que la licenciatura que hicimos juntos tenía física. Y yo Mm. hasta hoy en día estoy encantada con la física, es realmente algo que, no sé, es parte mío y la astronomía también, a mí me encanta. Pero es que uno se va conociendo en la carrera. Yo me fui enamorando de la biología así, sin controlarlo, o sea, pasó realmente. Y me di cuenta que iba inclinándome hacia la biología, tomando las optativas que yo tomaba. Y no es como que dejándola, yo no es que me levanté un día y dije, bueno, hoy dejo la física. No, fue como que yo sola me di cuenta que me estaba inclinando hacia la biología y más aún a la educación ambiental, por lo que hice la tesis en eso. Pero realmente fue cosa del destino, creo yo. Realmente fue procesivo, o sea, Hace fue parte. eso. De ahí otra pregunta que creo que ya la había respondido, más quería hacértela de nuevo. ¿Había Sí, alguien en tu entorno que te inspirara académicamente, ya fuera en tu casa o cuando estabas en el colegio, alguna persona así que te motivó, que tú decías, no, yo quiero estudiar, quiero ser alguien profesionalmente? muchas personas. Es que realmente, primeramente yo creo que la primera que pienso es mi madre, porque mi madre es profesora, entonces ella fue docente toda su vida, fueron más de 30 años, entonces yo vi una profesional que ama educar, o sea, hasta hoy en día ella ya está jubilada, pero ella aún está educando a niños, ¿se entiende? Hace clases particulares Sí. simplemente porque quiere, porque le gusta. Entonces, primeramente pensaría en ella, porque ella es toda una profesional,
Pero acompañando a eso, yo tuve un montón de compañeros amigos que me inspiraron realmente. Uno de ellos también sos vos, Julio me inspiró un montón también, que realmente yo los veía bastante aplicados. Yo sabía que tenía compañeros que estudiaban y trabajaban. Yo admiraba un Sí. montón eso porque no es fácil. Entonces, honestamente, sí, profesores también, también. Más que nada, eso, realmente, yo creo que fueron un montón de compañeros, la mayoría los compañeros, y bueno, eso. De ahí ahora seguía la parte de la física y cómo cambiaste, más ya prácticamente tú lo respondiste todo. Aquí hay una pregunta. Sí. ¿Qué aprendiste de la física o qué hay una cosa de la física que tú piensas y tú dices, ay, física, física? Que tú digas, creería que esto me haría repensar mi presente y volver un poco a la física, así un área, por lo menos tú dijiste que te gusta mucho astronomía. Realmente sí, hasta hoy en día es la parte de astronomía y la cuántica. Cuando yo estaba todavía en el área, en la parte de optativas y agarraba aún las optativas de física, recuerdo cuando había agarrado el área de cuántica, de física cuántica. Y es que me encantaba, porque hay tanto que estudiar aún, hay tanto que abarcar, es un área tan, tan general, tan explorable, que realmente hasta hoy en día, de repente es como que Capaz me nace sí. sigue todavía con algún descubrimiento. Sí, inclusive en el área de la educación, o sea, enseñar sobre eso y deslumbrar a los alumnos para que sepan, eso Un es, buen que a mí a veces, sí, que inclusive tú estás habilitado, porque si tú eres licenciado en física, biología y química, básicamente tú un día puedes claro, amanecer, ay, hoy quiero enseñar física, entonces, denme permiso. tranquilamente. Otra pregunta, ¿alguna vez sentiste que te estabas equivocando o fue solo una evolución en un sentido general desde que tú te fuiste de Villarrica hasta Foz de Iguazú, cuando te cambiaste teóricamente de física para biología? Cuando saliste que estabas trabajando del Parque Nacional, cuando te fuiste para Sevilla sola, teóricamente, ¿sentiste que te estabas equivocando o era solo una evolución o tú simplemente dijiste, ah, yo voy porque quiero, va a salir bien o va a salir mal, pero voy? Yo sentí que me estaba equivocando un montón de veces, solamente que lo hice con miedo, o sea, sentía que primeramente al salir de mi ciudad natal, sentí que lo hacía con un montón de miedo, porque yo no sabía lo que me deparaba. Iba a un país, sí, habla portuguesa, pero bueno, hay un poco de diferencia ahí en el español. Con el Paraguay lo tenemos un poco más allegado, pero realmente yo sentía un montón de miedo porque el idioma yo no lo hablaba, era un idioma diferente. Sentía un montón de miedo en cuanto al futuro profesional porque en el momento que yo cambié de ingeniería para licenciatura, honestamente la gente empieza a decirte, no vas a ganar como deberías de ganar, no hay tanto futuro siendo profesora. Entonces uno tiene sus dudas, pero es que como es que me gustaba y aparte la educación ambiental también, por ejemplo, poco y nada tiene futuro hoy en día, pero es una profesión tan bonita y tan importante y necesaria que realmente a mí me encanta. Y viniendo aquí, pues realmente son un montón de contextos, porque aquí es otro mundo, es el mismo idioma porque estoy en España, la cultura sí es diferente, hay un poco de limitaciones por lo que sería la inmigración, entonces la parte de inmigración es un montón de contexto de papeleo, ser estudiante aquí, sobrellevar el día a día, si es que uno va a empezar a trabajar también. Entonces son muchas, muchas dudas. Y eso, no, yo nunca sentí certeza completamente de lo que estaba haciendo, nunca sentí. Yo creo que uno, no sé si, me imagino que hay personas que lo sienten, pero yo honestamente nunca lo sentí, solamente que lo hice, o sea, lo hice con miedo, porque dije, tal vez lo hago con miedo, me equivoco, pero por lo menos lo hice. Yo siento que gano más que nada experiencia que Exacto. cometer errores. Entonces, exacto, yo digo, bueno, lo voy a hacer. Me sale mal, por lo menos lo hice. Si lo hago y me sale bien, genial, o sea, lo hice, ya Exacto. está. No, y Entonces, sí, yo cosa siempre, importante, puedes terminar, disculpa. no, eso mismo. Yo iba a decir que una cosa importante es que a veces uno tiene sus dudas y la gente aún viene y le siembra sus dudas a uno. Además de las dudas propias que ya tienes, la persona viene y te dice, te siembra otras dudas. Hay un caso muy importante, no voy a decir quién fue la persona, pero cuando yo llegué a Brasil, hice una licenciatura, la persona me dice,
Pero ¿por qué no escogiste medicina? Si medicina es más fácil y te va a dar dinero. Dije, primeramente, que en mí no existen ojos médicos. Yo aborrezco hospital, el olor de hospital, parece que yo entro a un hospital y siento que me voy a morir, entonces yo no quiero ser médico, por eso yo no fui médico. Entonces la persona me dijo, no, más el futuro está en la medicina. Deja, pues mi futuro puede estar en la medicina, puede estar donde quiera más. Yo escogí este curso y este curso es el que el que yo voy a terminar. Si yo me pongo a pensar en todo lo que yo escuché anteriormente, inclusive también creo que se aplica para ti, cuando las personas te dicen, yo creo que no es por malo que te lo dicen, más la persona a veces no mide sus palabras, entonces si uno le da oído muchas veces a los comentarios de las personas, a veces uno termina, no Sí, sé, medio que desviándose de la trayectoria que Dios o el universo o el destino le tiene preparada a uno. Porque si yo, por ejemplo, en mi caso, si yo no hubiera, inclusive también es tu caso, si yo no hubiera seguido por esa área de la licenciatura, en esa parte de química, de biología, me hubiese ido para biotecnología, que era también mi deseo que yo tenía anteriormente de estudiar, yo creo que yo no hubiese venido a Canadá la primera vez porque yo vine con un proyecto de electroquímica, entonces si me hubiese ido para biotecnología, claro, para medicina, no hubiese existido esa posibilidad, inclusive tampoco la de claro, la maestría, entonces a veces uno tiene que ser convicto de sus propios deseos, convicto de sus sí, propias convicciones, valga la redundancia, y decir, realmente voy a asumir que si lo voy a hacer y va a salir mal, como tú decías, lo asumo perfectamente. Todos tenemos el exacto. derecho a equivocarse. Inclusive todos tenemos el derecho a no equivocarse y quedarnos en el mismo lugar, más ahí le va a quedar uno el resentimiento propio de que uno se quedó en Claro, el mismo lugar porque se sentía incapacitado y no tomó el riesgo de haber hecho tal cosa. Y ahora exacto, sí. pasando a hablar un poco entonces de la UNILA. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando en Foz de Iguazú con ese poco de gente de América Latina, colombianos, paraguayos, argentinos, haitianos, venezolanos? Todos, realmente yo hoy en día, hasta hoy en día me siento unilera. Yo siento que es algo que quedó en mí. Yo eso Ajá, no lo voy a olvidar nunca. Aprendí un montón. Incluso sentí que saliendo de mi país y más todavía siendo unilera, la UNILA me ayudó como que a abrazar más mi nacionalidad, mi identidad propia, por exactamente. así decirlo. Realmente yo me sentí acogida, me sentí muy bien, realmente la experiencia que yo sentí fue una ganancia de multiculturalidad, diversidad. Yo aprendí un montón de obviamente experiencias buenas y malas de otras personas, gastronomía, tradiciones. Realmente forjé unas cuantas amistades muy buenas que hasta hoy en día tengo. Conocí personas buenas y malas, que eso pasa en De todos parte. lados, pero pero realmente me ha marcado, realmente me marcó un montón y hasta hoy en día yo creo que fue una decisión excelente haber estado en la UNILA. No, y eso que tú dices, realmente uno parece, cuando uno va a la UNILA, parece que uno le enseñan, así lo señalan, orgúllate de tu país. Sí, Porque a veces cuando uno sale, una cosa bien loca es que cuando uno sale de su país parece que uno aprende más de su país que cuando está dentro de su propio sí, país. realmente sí, sí. Uno siente más orgullo y uno va aprendiendo más, es que va aprendiendo enseñando a los demás, porque Exactamente, uno siente preguntas y uno tiene que empezar a explicar la historia, las guerras, qué sé yo, la exactamente. gastronomía, la cultura, y uno aprende y Y, va enseñando también. y se me olvidó la pregunta que te iba a hacer. Por en cuanto, si me vuelve, te pregunto otra. ¿Qué fue lo más difícil de adaptarte en Foz de Iguazú? Ya me habías dicho anteriormente que el calor de Sevilla es más terrible que el de Foz de Iguazú, entonces creo que eso no va a ser más. ¿Cuál fue una No lo puedo decir. de las experiencias más difíciles? ¿Ha sido una etapa difícil para adaptarte en Foz de Iguazú? Tal vez al inicio, bueno, es que también estuvo de por medio de la pandemia, que no lo puedo olvidar, ¿verdad? Eso me ha afectado un poco en cuanto a, pues, adaptación social, por así decirlo, porque cuando comenzamos el curso era todo en línea. Eso, y más que nada porque mismo siendo de un país vecino, a mí al inicio me había forzado el portugués porque no sentía una conexión directa, como que me
no sentía ese interés porque, bueno, uno a veces se cierra a ciertos idiomas, lo cual estuvo mal de mi parte. Pero ya en el momento de salir, socializar y bueno, que la pandemia había terminado, me sentí más conectada y empecé a, pues, a conversar más con las personas y a aprender un poco más. Yo creo que habrá sido el idioma, que me tomó un tiempo para como que familiarizarme y sentirme más confiada hablándolo o Sí. escribiendo también. Lo que iba a decir antes era sobre cuando sí, sobre la multiculturalidad. Es que cuando tú te rodeas de, por ejemplo, venezolanos, peruanos, chilenos, paraguayos, colombianos, haitianos, tú aprendes de una u otra manera o respetas a las buenas o respetas a las malas o realmente tú empáticamente entiendes que cada país, cada persona tiene su propia cultura, tiene sus propios comportamientos y cabe a ti, siempre y cuando el comportamiento de la persona no te afecte a ti directamente, respetarlo y ser empático con la persona. Entonces, eso en mi caso fue una de las cosas que más me enriqueció así, que yo hasta el día de hoy yo pienso realmente en la UNILO y aprendí mucho de ser empático con cada una de las personas y cada uno de los países y cada cultura y cada religión y cada cosa que su país tiene hace parte de ellos y ninguno tiene el derecho de decir no, está mal, está bien, está eso. Hace parte de la cultura del país. Y También, sí. sobre lo que dijiste del idioma, una cosa muy importante es que a veces uno aprende, no quiere aprender cierto idioma porque no, realmente no existe una conexión con el idioma. Por ejemplo, sí, en mi caso el portugués yo aprendí porque yo vivía con personas brasileñas. Ahí entonces realmente existía una conexión genuina por la cual debería aprender portugués. Ahora, con el inglés, yo siento que el inglés es una lengua que realmente yo tengo que hablar por obligación porque mi maestría es en inglés, pero no es Claro, un idioma con el cual yo tengo una conexión que yo diga, ay, me desvelo por aprender inglés. No, yo sé inglés y hablo inglés más es porque es necesario. porque tenés, Entonces, exacto, por exactamente, necesidad. es necesario a veces que exista medio que una conexión para uno aprender el idioma. Claro, normalmente no se puede dejar llevar por eso, porque si yo nunca tuviese tenido una conexión con el inglés, no me hubiesen aceptado en la maestría. Entonces, a veces es bueno aprender inclusive cuando no existe una conexión. Realmente sí. Uno tiene que ser abierto. Exactamente. Otra pregunta, ¿cuál o qué fue lo mejor de esa etapa en Foz do Iguazú, esos 5 años, en 2005, 4 años? Lo Que estaba mejor. así loca que te haya marcado. Honestamente, yo vivía ya, ¿cuántos? 6, 7 años, creo, ¿sí? Yo honestamente creo que en la UNILA yo conseguí conocerme a mí misma y saber quién soy, tanto personalmente como académicamente. Como yo lo dije antes de ir, yo es que no tenía idea de mí misma realmente. Y la UNILA realmente yo siento que me ha dado más seguridad, tanto hablando en cuanto a identidad nacional y también identidad propia y académica. Yo siento que me ha forjado una identidad realmente raíz. O sea, yo siento que mi identidad está fuerte Exactamente. y sé quién soy en todos los ámbitos y eso es lo que me ha dado la fuerza inclusive de seguir estudiando, de decidir de que sigo y voy a seguir. Yo creo que eso es lo más Y importante. realmente eso que dices es bastante oportuno porque también se aplica en mi caso. En la UNILA, además de yo haber aprendido así académicamente, yo aprendí mucho culturalmente y en Brasil la gente tiene la costumbre de decir claramente, ya sabemos quiénes son, no queriendo ofender a nadie, más de decirle a las personas que estudian en las universidades federales que son alienados. Más de ahí, realmente tú tienes todo el derecho de conocer la historia y de tú mismo llegar a un consenso y llegar a tu propio criterio y decir, esto no estuvo bien, esto pasó así, así y así, y tú realmente conocer la historia de tu propio país, la historia de toda Sí. América del Sur en general, y tú mismo tener tus propias convicciones. Entonces, eso es una de las cosas que yo más, así, al comienzo, puede parecer chiste, no sé cómo era en tu caso, más el ciclo común en la UNILA, tú sabes que está todo lleva a lo mismo, a la construcción de América del Sur. De ahí entonces, cuando Sí, al comienzo me daba mucha rabia el ciclo común, porque yo decía, ay, todos esos fundamentos de América Latina parece que son unos problemáticos, todos quieren andar colocando realmente sí. de nosotros. Después, cuando yo entendí el contexto, yo dije, no, realmente es muy oportuno, hace parte, el ciclo común tiene que existir porque te enseña cómo realmente fue construido tu país y te lleva a cuestionar muchas cosas.
realmente sí. ¿Algún profesor siendo en la escuela en Paraguay o en Brasil o en Sevilla que te haya marcado con algún comentario, alguna experiencia, sea positiva o sea negativa? No vale decir el nombre, por favor. Ah, perdón, casi digo no. No, si es una cosa mala, no vale decir el nombre. Si es una cosa Ah, buena, ok, ok. decir el nombre. Bueno, honestamente, en las escuelas que ni siquiera había recordado, en el colegio ni siquiera había recordado honestamente el nombre, porque bueno, no tengo muy buena memoria, pero habían profesores que siempre decían, me decían a mí directamente que, pues que yo tenía potencial, que crea mi potencial realmente cuando uno duda. Y yo siento que eso me ha marcado bastante. He tenido, por lo menos recuerdo una profesora, solo que no recuerdo el nombre de ella, que me ha dicho eso del potencial, mismo cuando uno duda de sí mismo. Y otro profesor que me ha marcado, que se voy a decir el nombre porque sí recuerdo, que es el profesor Ronaldo, que honestamente él me marcó un montón. En el momento de hacer la tesis con él, realmente él me ha marcado muchas palabras diciéndome, pues también del potencial. Porque uno, bueno, mientras va haciendo sus trabajos, va estudiando, tal vez fallando o, bueno, aprobando también, duda de uno mismo. Bueno, tal Sí. vez yo no doy para esto, tal vez realmente, no sé, tan inteligente no soy. Y honestamente, él, en cuanto a sus palabras, me había dicho de que hay que creer en el potencial de uno mismo y seguir. Entonces, esa parte yo hasta hoy en día lo tengo en cuenta. Inclusive hasta hoy en día converso con el profesor Ronaldo. Es un profesor Ronaldo que es Portugués es un marcador de personas porque de todas las real. personas que yo conozco de mi curso y así de las que yo conozco, Ronaldo es un querido. Ronaldo, un saludo para Ronaldo. Eh, ¿Cómo cambió tu forma de ver la ciencia en esa época de la UNIL? Sí, ha cambiado porque yo la veía la ciencia muy cerrada, no sé cómo explicarlo, pero limitada, cerrada, solamente limitada a laboratorios, a muestreos, ¿se entiende? Investigaciones. Y haciendo este curso es que yo me di cuenta, la ciencia también es algo social. Uno puede llevarlo a las escuelas, uno puede Exacto, meterlo en la sociedad. Y es como en esa parte, o sea, me ha dado cuenta de que la ciencia es más abierta en realidad, no se limita a cuatro paredes, por así decirlo. Entonces, eso es lo que yo más destaco. Porque yo tenía porque, inclusive yo misma decía que la ciencia era algo cerrado. Y como que, porque inclusive no sé si sabes, más en Brasil es obligatoria la extensión universitaria, que es las personas de la universidad y compartir la ciencia fuera de la sí. universidad. No sé cómo será en Paraguay, si existe una política pública que haga que la ciencia sea compartida fuera de la universidad. En Colombia no te puedo decir porque yo nunca estudié más. Creo que no, tal vez exista, más no debe ser una cosa tan así como se hace en En, Brasil. Lo que yo sé es que en Paraguay tal vez también exista, por lo que tengo entendido, el problema es la aplicación, el día a día, si realmente se aplica. Que exista no quiere decir que realmente se haga. Entonces en Paraguay ese lamentablemente es el problema en la educación, de que hay muchas cosas escritas en papeles que supuestamente están pasando, pero en la realidad, en el día a día, uno siendo estudiante allá se da cuenta que no es así, que no está Sí. pasando, que no se está aplicando. Sí. Ahora vamos a hablar de un lugar muy oportuno, un lugar muy bonito, una de las 7 maravillas naturales del mundo, que es el Parque Nacional del Iguazú, que tú me dijiste que habías trabajado, inclusive yo también trabajé allá. ¿Cómo fue entrar al Parque Nacional del Iguazú? ¿Cómo fue así tu experiencia después de a veces ir como visitante a ir a trabajar directamente con el Parque Nacional del Iguazú? ¿Y qué hacías tú dentro del parque? Entonces, yo había trabajado en realidad al lado del Parque Nacional de Iguazú, que sería el Parque de las Aves, que es el que Ah, el está al lado, sí, sí, que hace que parte bueno, del mismo que entorno del hace parque. parte, sí, sí, del mismo, sí, hace parte, solamente que es una empresa, creo que privada, en Es comparación con el externa, nacional. ajá. Exacto. Honestamente, a mí me ha marcado un montón porque, bueno, Brasil tiene un montón de diversidad exótica, especies, fauna, flora, en fin. Pero me ha marcado más que nada para una, una vez que, una vez que uno se gradúa, pues realmente aplicar lo que uno aprendió. Y aparte de eso, saber que tal vez yo doy para más en cuanto al estudio, pero mientras yo estaba trabajando, realmente yo pensaba, realmente creo que daría para un máster y luego seguir trabajando.
Y ahí fue, yo apliqué lo que sería la educación ambiental de la que yo escribí en mi tesis. Y me di cuenta que funciona, que es sumamente ambigua, o sea, hay un montón de formas de educar ambientalmente a las personas, a todo tipo de personas, de todas las edades. Hay muchas salidas realmente y me di cuenta también del impacto en las personas, o sea, en la sociedad al momento de estar comentándole cosas que tal vez personas que viven ahí, que son brasileras, no saben de su propio entorno y bueno, también extranjeros y otras personas que no son de ahí, pero asombrándose y conociendo cosas que ni ellos sabían, inclusive teniendo tanto impacto que tal vez piensan en volver a cuidar lo que nunca se cuidó o a, no sé, ayudar de cierta manera, pero realmente yo es que nunca voy a olvidar el haber trabajado ahí, trabajé por medio año, fue una experiencia, no sé, una experiencia espectacular, tuve colegas de trabajos espectaculares también, muy diversos también, había brasileros, venezolanos, colombianos también trabajando ahí y realmente me marcó profesionalmente y como persona, me marcó un montón, sí. De ahí, de ahí cuando dijiste sobre la educación ambiental, realmente es muy oportuna porque a veces la gente le gusta de menospreciar ciertos tipos de ciencias, por ejemplo, educación ambiental. Más en Colombia, en Bogotá específicamente, yo me enteré hace como un mes más o menos aproximadamente que un alcalde, él fue alcalde de Bogotá, creo que fue en el 2010, Antanas Mocos. De ahí él hizo unas campañas de concientización, no necesariamente ambiental, aunque tenga que ver con lo ambiental, una de las partes que era teóricamente obligar a la gente a ahorrar agua. De ahí él hizo unas Ujú. políticas públicas allá de que colocaba mimos en las calles, también para disminuir los accidentes de tránsito, de ahí con Sí. mimos y con cosas así de educación ambiental, él hizo que se Mm. disminuyeran los accidentes de tránsito, que la gente comenzara a ahorrar agua. Entonces, de ahí es donde tú ves realmente la importancia que la educación Sí, ambiental tiene en la vida de las personas. realmente sí. Y ahí esa pregunta la respondiste, que era, ¿hubo algún momento en el que te hizo decir o pensar, quiero dedicarme a esto? Creo que ya la había respondido, ¿no? En tus hablas anteriores. Yo creo que tal vez sí, en la educación ambiental, Ajá. sí creo que ya la respondí. Fue así una cosa inesperada, así bien crazy, bien loca, trabajando dentro del Parque Nacional, que así que te haya marcado algún animal o alguna cosa así, alguna ave. Pues un montón. Realmente sería, honestamente sí, me marcaron los animales porque a mí me encantan los animales, pero me ha marcado mucho el hecho de como que enseñarle a las personas sobre lo que uno está, pues sobre lo que uno está aprendiendo. A mí me ha marcado mucho más que nada enseñarle a niños, porque uno ve la curiosidad en los niños y el hecho de cómo ellos realmente son interesados al inicio, cuando son niños, por la naturaleza, por lo que es cuidarla. Entonces a mí me ha marcado mucho el estar enseñando en ese parque y el, como que el feedback de las criaturas, de los niños, realmente el interés de ellos y el hecho de que Sí, tenga un impacto en ellos. Eso más que nada me ha marcado. Pero sí, el ver las aves de cerca y la riqueza que tiene Latinoamérica, más que nada Brasil, es impresionante. Aprender mucho más todavía sobre ellas y bueno, realmente añadir más al aprendizaje que yo tuve en la universidad también. Y eso, y sí, eso. realmente eso. Ahora cambiando de asunto, vamos a hablar de España. ¿Cómo llegaste a Sevilla? Así de repente, ¿cómo fue? Que me quiero ir a Sevilla, apareció una oportunidad en Sevilla. ¿Qué hago de mi vida? Renuncio al Parque Nacional, me voy para Sevilla. Sí, realmente fue una decisión muy dura, porque como ya estaba trabajando en mi área, yo tenía pensado el hacer un máster, solamente que había buscado másters en Brasil y como que ninguno me cerraba completamente, estaba siempre en duda con uno. Y tuvimos la oportunidad como que de elegir Sevilla porque mi suegra vive aquí y ella conoce la universidad en la que yo estoy. Entonces ella me había mandado a la universidad en la que yo estoy y me había dicho, tal vez si la chequeas, si te interesa. Justamente tenían este máster que es en biología avanzada y que es en el área de recursos naturales. Entonces yo leí las disciplinas que tenía, las salidas que tenía, el tipo de TFM, que es el trabajo final de máster que se haría, y me interesó bastante. Solo que yo también tuve dudas por el hecho de que, bueno,
es Europa, el hecho de la inmigración, los papeles que eso conlleva, el proceso que conlleva, La los años conversión que de conlleva, moneda. la economía que eso conlleva. Entonces, fueron dudas y dudas, pero como siempre, como estoy diciendo, en el momento que yo lo hago, bueno, lo hago con miedo, había solicitado la matrícula, había mandado la solicitud y creo que eran tres momentos de solicitud, y a la primera que yo había mandado, pues no me habían aceptado, porque me imagino era un montón de alumnos y bueno, yo no había sido aceptada. Entonces yo seguía trabajando en el parque y hasta había dudado, dije, bueno, tal vez no se me va a dar, realmente si no se me da es por algo. Pero hubo una tercera oportunidad, pero ya fue sobre la fecha. Realmente nosotros iniciábamos clases en octubre y me habían dado el resultado como al inicio de septiembre, mediados de septiembre. Entonces, Y tiempo encima de todo. era, voy a hacer otra oportunidad o me quedo con el y si hubiera. Entonces Exactamente. dije, voy. Y fue un de aquí para allá, pero vine. Y hasta hoy en día, honestamente, sí, hay muchas dudas, también es bastante difícil cuando siendo inmigrante uno sabe lo que se pasa estando lejos de la familia, de los amigos, del país, de la comida, de todo, pero realmente con todo lo que he vivido en el máster, todo lo que me han mostrado, todo lo que he aprendido, realmente siento que inclusive sigo, eh, pues sigo formando quién soy, tanto personalmente como académicamente. Entonces yo creo que fue una buena decisión. Está siendo una buena decisión. ¿Existe alguna cosa así muy difícil de haberte mudado a España? Sí, Que tú digas, la ay, qué difícil, distancia, a la distancia. distancia con mi familia, con mi madre, realmente sí. Que en tu caso Es era, ay, que, estoy aburrida aquí en Foz de Iguazú, ay, me voy para el puente de Paraguay, exacto, y ese me es el voy. tema, como yo era vecina, o sea, estamos Brasil, Paraguay, entonces yo cruzaba el puente y ya estoy en casa. Aquí no puedo cruzar nada, entonces está eso y bueno, pero honestamente, bueno, es que por lo menos la ciudad en la que yo estoy ha sido bastante acogedora, las personas han sido mis compañeros, los colegas, he encontrado comunidad latina aquí también, entonces me he sentido bastante como en casa, por así decirlo, un poquito de la UNIL aquí también para mí, no sé, pero pues nada que nada, la verdad es la nostalgia pues del país de uno mismo, las tradiciones, la gastronomía, por lo menos, no sé, hay ciertas festividades en mis países que son muy marcantes y es como que yo le siento esa falta. Y las comidas, sopa Y las paraguaya, chipa. Chipa es sabroso, demasiado sabroso. sí, Eh, una cosa que te haya sorprendido de España, sea positivo o negativamente, que tú digas, nunca me lo esperé. y que nunca me los De veré. España, de Sevilla. Pues realmente, bueno, no sé si yo dentro de mi ignorancia, pero la gastronomía me ha gustado un montón. O sea, yo estaba como que muy reacia, tal vez si no me iba a gustar, si me iba a sentir como que muy cerrada, pero me ha encantado. Y también las personas, hasta hoy en día no he tenido ninguna mala situación, por suerte, comentando que yo soy inmigrante, comentando que de dónde vengo. Pero es que también yo estoy en una universidad pública, entonces tal vez, no sé, las personas sean diferentes, porque yo sé de compañeros que han tenido, pues, lamentablemente malas Experiencia. situaciones en cuanto a esa experiencia siendo inmigrantes. Eso es lo que yo destaco, lo bello que es la ciudad, por lo menos lo que yo he conocido, Sevilla es hermosa, eh, es sumamente histórica, tradicional, toda la historia que tiene es súper rica en historia. Hasta hoy en día no he conocido toda la ciudad aún porque, bueno, es Es inmensa, grande. es grande, tiene muchos lugares turísticos, históricos. A mí es que la arquitectura me vuelve loca porque la arquitectura es muy bonita. Y más que nada, la verdad es que me he dado cuenta también de las especies que existen aquí de aves, que realmente me fascinan bastante. Y algo que hasta hoy en día yo no he superado, el hecho de que aquí existen dos cotorras que son invasoras de nuestros vecinos. O sea, son argentinas las cotorras invasoras que existen en Sevilla. Y yo aquí cuando vi unas cotorras verdes, yo dije, pero esas ahí ¿Qué se ven hacen medio ustedes familiares. aquí? Ustedes no ¿Qué son hacen medio ustedes aquí? Y me había sorprendido, realmente me había sorprendido, incluso ya he hecho unas cuantas presentaciones en el máster sobre ellas porque me llamaron la atención y yo fui preguntando y hay un montón de estudios de ellas, entonces uno como que va encontrando fauna y flora de nuestros vecinos por aquí y pues nada, es aprovechando interesante.
Aprovechando de la fauna y la flora, ¿qué tal fue encontrar aquel árbol que publicaste en la historia, Ah, que el sí, árbol con flores el moradas, yacarandá. tierra, jacarandá? Sí. Es que para mí fue, bueno, yo soy bastante de salir a caminar y explorar la ciudad porque, bueno, me gusta conocer. Y honestamente creo que fue en primavera que yo me he dado cuenta de un árbol que me llamó mucho la atención por los colores y la familiar que me era. Y es el yacarandá, que es un árbol pues nativo de Paraguay, Brasil, creo que hay en Argentina también. Y yo había buscado en internet, inclusive fui a preguntar a unos cuantos profesores en el máster porque, bueno, no confío a todo lo que leen en internet, también busqué artículos, pero sí, es un árbol que fue introducido acá, pero netamente de objetivo así, para jardín, porque era Paisajístico. bonito, exacto, solamente por eso. Y bueno, dio un buen resultado y hoy en día está en Sevilla en todos lados, o sea, adorna todo Sevilla. Y es un árbol nativo guaraní, o sea, literalmente es de la tierra guaraní. Y me fue una locura, realmente. ¿Qué diferencia ves tú entre Paraguay, Brasil y España? Si una diferencia que te diga completamente diferente. En general, Extranjera. urbana, No, de urbano no tanto, porque realmente urbano uno sabe que las ciudades sí, están construidas claro, de manera diferente, pero así diferentes. de manera cultural o gastronómica o así, alguna cosa así que tú digas, no, diferente. Pues yo creo que sería la conexión a las raíces, por así decirlo, porque por lo menos en Paraguay y bueno, en Brasil también lo he sentido bastante. La conexión con lo que serían los pueblos indígenas, yo lo sentí bastante allegada, pero como aquí estamos en Europa, ellos tienen sus conexiones a sus raíces, pero son unas conexiones diferentes, por así decirlo. Son tradiciones diferentes, ¿se entiende? Entonces, yo sentí un poco más esa diferencia en cuanto a conexiones con, ¿cómo lo puedo decir? Con la historia, Con sus antepasados. con los antepasados. Yo lo sentí más en Paraguay y en Brasil que aquí. Realmente eso es lo que más veo esa diferencia nata. ¿Y cómo fue adaptarte culturalmente a Sevilla? Pues ¿O aún lo te estoy estás haciendo. adaptando? Aún lo estoy adaptando. Es que estoy hace 7, 8 meses, entonces aún me estoy adaptando a ciertas comidas que todavía no he probado, porque nunca las he probado, entonces como que estoy esperando, dándome mi tiempo para probarlas. Por Me he Valentía. adaptado así, el español es español, pero yo Ya, estoy pero, en la zona, eh, yo estoy en la zona de Andalucía, que es el departamento de Andalucía y Sevilla. Y el español andaluz, así, a mí me parece, o sea, es uno de los españoles más difíciles de entender, es un español, no sé, es muy cerrado. Entonces, hay ciertas veces que yo me pierdo cuando estoy hablando con una persona que es andaluza, es como que necesito que vaya más despacio porque no, pero me cuesta. ya tienes un acento de español. Ah, Algunas frases, no, de verdad, algunas palabras y algunas frases así suenan como español. de verdad. Hace algunos minutos atrás no me acuerdo qué fue lo que dijiste, me dijiste una palabra que la repetiste 2 veces que es típico de español, más ahora no me voy a No me acordar. diga, bueno, cuestión que, en fin, pero es que tengo personas con las que hablo Cuando y uno se va a un país diferente, alguna cosa se le tiene que pegar, alguna cosa habla. Imagínate, ya uno, tú por ejemplo, Paraguay, Brasil, España, es que a ver, sí, hay veces, yo me he dado cuenta mientras uno hace anotaciones en la clase, yo es que estoy escribiendo y hay algo que yo hasta hoy en día hago y no me lo puedo quitar porque es automático en mi cerebro. Cuando yo hacía mis anotaciones en Brasil, el famoso recordar, yo lo escribía en portugués, lembrar, como que para, lembrar y acordarte de... Y ahora hoy en día yo escribo en español, pero el lembrar queda ahí, o sea, lembrar, fecha 24 examen, y ya está ahí en mis a, mí, anotaciones, a mí me pasa es con el más. con el más, ya. Más yo digo, pero más, no es más, es pero no, no, es automático. Sí. De ahí, tú dijiste que me habías comentado anteriormente que sobre las becas, pero que tú no aplicaste, pero Sí, que ahora estás aplicando. ¿Podrías hablar un poco sí. sobre eso, así, resumidamente, superficialmente? Entonces, no sabría de las otras universidades, pero por lo menos la universidad en la que yo estoy, que es la Universidad de Sevilla, es una nacional, es pública, perdón, ofrece un montón de becas y ayudas para inmigrantes, para extranjeros que quieran venir a estudiar. Realmente yo no he conseguido aplicar por el hecho de, bueno, la situación que se me dio, que fue muy rápido, pero hoy en día estoy aplicando a una beca
es la beca del MEC aquí, que bueno, los resultados creo que salen como en agosto, pero hay un montón de otras becas a las que se pueden aplicar, solamente que tienen sus fechas y sus momentos. Uno tiene que estar realmente Sí. pendiente de ellas. Ahora, por ejemplo, la Universidad de Sevilla facilita en su página las diferentes ayudas que tienen. Aparte de becas, también tienen residencias, asociaciones, ayudas, que no sean, que serían lo que nosotros conocemos como bolsas en Brasil, las bolsas básicamente, Ujú. y lo que serían becas, que uno puede aplicar tranquilamente. Uno tiene la página, entra a las páginas, les desglosan completamente todos los paso a paso, los documentos que se necesitan, incluso contacto con ellos para poder mandar correo o llamar a preguntar de qué documento están hablando, de qué y por ejemplo fue eso lo que hice yo al aplicar porque yo apliqué este año, lo que hice fue en realidad contactarme con ellos, saber qué tipo de documentos estaban hablando y juntarlos y simplemente solicitarlo. Pero bueno, eso sí, lo que sí es que las becas, bueno, todos sabemos, es un proceso, tardan un poco de tiempo en Ujú. salir los resultados, en aplicar y así. Pero uno simplemente busca y encuentra. Realmente uno busca. Mismo que uno busque, también a veces se le ofrecen. Por lo menos a mí me han ofrecido también. Si sabes que hay unas becas, si sabes que la Universidad ya tiene esto y esto, y no solamente gente de la universidad, o sea, por ejemplo, hoy en día estoy trabajando y gente de mi trabajo siempre me dice, si sabes que hay becas que te pueden ayudar en la universidad, si sabes que existe esto y esto. Entonces, no siempre es en la universidad, es en el día a día, las personas también están pues dispuestas a ayudarte sabiendo que sos estudiante. Antes de salir de tu país, hablando de Paraguay, Sí. ¿pensabas que eso era posible? Por lo menos ir a Brasil no parecía tan imposible, más ahora ir Bueno, a España, cambiarse de continente, atravesar todo el océano Atlántico. realmente no. Lo que yo sabía es que me gustaba pensar en explorar horizontes, por lo menos horizontes siendo mi país vecino Brasil, pero no sabía que iba a llegar tan lejos hasta aquí, realmente no. Más todavía pensando que yo estaba para otras áreas. O sea, en realidad el área que me llevó hasta aquí fue el área del que, como La dije, más me enamoré sin querer. O sea, pasó y pasó. Entonces, porque, por ejemplo, si yo hubiera estado en ingeniería física o en lo que era, no hay másters en la universidad en la que yo estoy sobre eso. Entonces, no hubiera estado donde estoy. Entonces, yo siento que por algo pasan las cosas y no he exactamente. planeado nada, se ha dado, realmente se ha dado y ese también es el tema, que cuando se dio la oportunidad, yo tuve, por así decirlo, la disposición a hacerlo, mismo con las dudas y lo que conlleva y bueno, las situaciones difíciles que conlleva en todos los ámbitos, lo hice. Muchas veces me equivoqué, como dije, por ejemplo, he cambiado de carrera 2 veces, creo, una vez. Entonces, esas son cosas que pasan. Yo Se parte. perdí, son partes, se pierde años, se pierde meses y ya está, es parte. Eh, ¿Qué te hubiera gustado, un consejo que te hubiera gustado que te hubieran dado antes de aplicar a esas experiencias internacionales? Realmente tal vez el consejo que me hubiera gustado, porque yo recibí, como habías dicho vos, yo recibí bastantes, no críticas, pero comentarios de, ¿estás segura? Es que esa área como que ¿por qué no intentas medicina? ¿Por qué no intentas ingeniería? ¿Estás segura? Educación ambiental. Mm, ¿Qué vas a ver de educación ambiental? ¿Se entiende? Entonces, me hubiera gustado que tener una persona tal vez que me hubiera dicho, ¿te gusta? ¿Realmente te gusta? Intenta, hacerlo. Exactamente. Eso, Muy simplemente es oportuno. como que, exacto. ¿Qué consejo le darías a alguien que cree que estudiar fuera de su país, afuera de su país, es imposible? Tú desde tu realidad en la que Pues estabas, imposible en la que yo estaba así. Así yo sé que es muy difícil, más todavía pues teniendo los contextos que uno tiene tal vez económicamente, socialmente, o existen un montón de situaciones. Así, imposible no es, difícil sí, es muy difícil, eso difícil, sí. difícil Difícil y sí, no voy a imposible. endulzar las cosas. Difícil es, pero es un proceso que se pasa, difícil, pero se puede hacer, se pasa. Sí, ese es el tema, uno tiene que salir de su zona de confort y eso es muy Exactamente. difícil. Es realmente, uno tiene miedo, uno dice, no va a ser cierto, no, realmente no creo que se pueda, no hay posibilidad, yo no voy a tener oportunidad. Que es cierto, muchas veces se cierran puertas, se cierran, pero también hay algunas que se abren, tal vez se te abre una ventanita por ahí, pero bueno.
Eso, es simplemente salir de la zona de confort, tal vez al salir de la zona de confort me refiero a buscar información, pedir ayuda, informarse, etcétera, y tratar de hacerlo en el sentido de que yo sé que, por ejemplo, monetariamente es un poco, hay privilegios y privilegios, pero también existen ayudas como las becas, existen realmente Exactamente. bolsas. Entonces, si uno quiere y realmente está dispuesto a pasar por situaciones, porque van a haber situaciones difíciles que uno va a tener que pasar, pues vale la pena. Y cuando tú sales de tu zona de confort es para eso, vas a pasar por Ya, situaciones exacto. difíciles, vas a salir de un lugar donde tú dices, ah, ahora estoy aquí en mi zona de confort, nadie me Sí, incomoda, nadie me dice nada, chao. paz y tranquilidad. Sales de Exacto. tu zona de confort, ya alguien te dice, alguien te molesta, alguien te dice que no, no vas a poder, no vas a hacer eso, no vas a poder Eso. hacer aquello. Cabe a ti dar oídos sordos Seguir. y realmente esforzarse, una cosa que tú decías que tú no lo veías como errores, algunas cosas que tú habías hecho porque realmente no son errores, hacen parte del proceso. Tú Sí. ahora ves para esas cosas en el pasado y te dices, ah, ese es, como dicen en Brasil, mamón con azúcar. Ya sé, ya pasé por eso no me va a pasar nuevamente, entonces, discúlpeme, Exacto, pero uno por ahí no aprende. es. Exactamente. Ya yendo un poco a la parte final, si pudieras Sí. hablar con tu versión de 15, 16 años, ¿qué le dirías? Uf. Bueno, no, de Fica verdad, ¿qué le tranquila, minha diría? querida, que você vai dar certo. Tranquila, Vai dar. la vida es así. Sí, sí, falta mucho. Fica tranquila, no precisas Sí, estressar. tranqui sí, realmente lo que diría básicamente es, porque yo sé que hay muchos jóvenes allá afuera en el mismo lugar en el que yo estuve a los 14, 15, que no sabían quiénes eran, ni no saben quiénes son, ni no saben lo que quieren, ni no saben. Entonces, que forma parte, uno se encuentra. No siempre vas a empezar la universidad a los 18, 19 años. Tal vez lo vas a empezar a los 25, a los 30. O yo conocí gente a los 40 años empezando medicina, ¿se entiende? Tuvimos compañeros que eran adultos, con familia, señores y Exactamente. señoras, ¿se entiende? Entonces, decirles que el proceso de cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su tiempo. No es, el tiempito de fulano tiene que ser el mismo que el mío. No, hay muchos contextos. Entonces, por ejemplo, Exactamente. el tiempo de la persona que estudia y trabaja no va a ser el mismo de la persona que solo estudia y así, haciendo comparaciones. Pero decirle a mí yo simplemente que todo a su tiempo y el tiempo Tómate dirá, un tereré y fica tranquila ahí. tranquilo, sí. Eso. ¿Qué parte de tu vida actual sorprendería más a tu yo adolescente? Sheila en Sevilla. Yo creo que el hecho de que siga estudiando y que esté aquí. Porque el máster me ha hecho visitar otra ciudad en España, inclusive llegamos a visitar una ciudad que es española, pero está en el continente africano. Entonces eso a mí, si yo me siento y le cuento a Sheila de 15 años, es que ha pisado tierra africana, Me ¿entiendes? estás mintiendo, Sheila. No, hace parte, realmente, Sí, sí. cuando uno, si uno piensa en su yo adolescente, hablando, uno nunca ni concibe que uno va a llegar a donde está actualmente. Yo creo que eso se aplica para todo el mundo, porque como No, decíamos bien realmente al no. comienzo, la vida nunca es lineal y un día tú estás aquí, otro día tú estás en otro lugar. Entonces, como tú decías, siempre es un proceso. Sí. De todos estos años desde que tú saliste desde Villarrica, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de todos? Así una cosa que tú te llevas para la vida, que es memorable, que nunca te olvidas, que tú dices, esto hace parte de mi vida y lo tengo atesorado en mi corazón. Tal vez el acompañamiento de las personas y mi resiliencia, más que nada porque muchas veces yo, pues bueno, uno piensa en desistir. Realmente, ¿quién Ujú. no piensa en desistir? Ya sea en Brasil, aquí, y las personas me han ayudado bastante en eso. Ya personas hablando de colegas, familiares, amigos. Entonces, el día a día de un compañero que tal vez me ha visto cabizbaja o me ha visto, pues uno se da cuenta y dándole Sí, ese empujoncito ayuda un montón. Y aparte de eso, mi resiliencia, la mía realmente, porque pasando lo que se pasa, es simplemente seguir encontrándose a uno mismo y teniendo la fuerza. Yo creo que destaco eso porque las vivencias y el haber viajado, el haber salido de donde salí, pues realmente me dio fortaleza, por así decirlo,
Y siento que me ha hecho un poco más fuerte, porque realmente yo creo que antes no era tan fuerte como soy ahora. Entonces, Ah, inmigrante, eso. inmigrante crea una cáscara gruesa, callo, como dicen por ahí. Inmigrante, inmigrante, Realmente. inmigrante, no sé cuál sería una palabra en español. En español, en español colombiano sería el inmigrante de por sí ya es berraco, imagínate, irse de su país. Entonces, aunque vaya ya a ser humillado, a ser denegrido, a hacer Sí. esto, a hacer otra persona, ya va creando un callo, una cáscara gruesa que al final dice, ay, no me hace nada, no me pasa nada. No, realmente sí. Un poco así cuanto existencial. ¿Qué Sí. significa para ti el éxito hoy? El éxito. Uf, realmente creo que el éxito sería la comodidad con uno mismo. El tío se dice cómodo con uno mismo. Para mí eso es lo más importante. El hecho de saber que aunque yo estoy pasando por situaciones difíciles o, no sé, algún tipo de experiencia, yo estoy bien conmigo misma y con las decisiones que tomé. Entonces, esa paz y tranquilidad con uno mismo yo no la cambio. Yo creo que esa es una de las ganancias más grandes Sí. que uno podría tener, personalmente. Yo creo que esta pregunta ya está sobra, más te la voy a hacer, sea por sí, sea por no. Está bien. ¿Te ves en el lugar donde pensabas que ibas a estar? ¿Te veías? No, no, definitivamente no, ¿En qué, realmente no. en qué momento? Yo creo que ya esa también ya la respondiste en todo eso que hemos hablado. ¿En qué momento te Sí. sentiste más perdida en tu trayectoria? Vas perdida. Es que honestamente yo creo que en varias ocasiones me he sentido perdida, me he sentido perdida en Brasil. Yo creo que lo más perdida que me sentí fue cuando cambié de carrera, de ingeniería física a licenciatura. Esa fue una de las decisiones más difíciles que tuve que hacer. Entonces yo me sentí perdida más que nada por los comentarios de otras personas en realidad que por mí misma, entonces eso influye bastante. Pero creo que ahí ya me habré sentido más perdida. ¿Qué te ayudó a seguir cuando no estabas segura de ti mismo? ¿O quién? Pues mi madre, mi mamá, sí. Una pregunta a veces bastante cuanto contradictoria, porque a veces cuando uno pasa de país en país, uno a veces dice, pero yo de dónde soy, de dónde, Sí. a veces yo me siento medio que brasileño, a veces yo me siento medio que paraguay, a veces yo me siento medio que español, a veces yo me siento medio que colombiano. Claramente uno respeta sus orígenes y uno se va a dar Sí. muñeca con el que sea si hablan mal de su país, pero yo creo que hasta sobra más. Realmente no sientes también esa contradicción, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿te sientes más de Paraguay, Brasil o España hoy? Es que yo siento honestamente, viva donde yo viva, digámosle, esté 30 años en Brasil, esté 10 años aquí, yo creo que paraguaya voy a seguir siendo toda la vida. Realmente eso lo tengo potente y fuerte. Pero el hecho de, ahora, si me preguntas cuál es mi casa, de dónde soy en cuanto a, no sé, soy yo misma, qué sé Un yo, mal no sé. general, ese es un mal general de los inmigrantes que Entonces sí, pasado literalmente, porque parece que uno, no sé, como que su casa es el mundo, su casa, me quiere exacto, llevar a Noruega, me quiere llevar a Paraguay, ahí es mi casa. Me claro, quiere llevar a Venezuela, no, ahí también es mi casa. sí, Eso parece que es una cosa compartida de todo el mundo. Inclusive sí. mira la pregunta que viene, ¿qué significa casa para ti ahora? Pues, exacto, es que yo Mismo creo aquí, que pues realmente yo creo que casa sería pues uno mismo, ¿se entiende? Para donde uno va y donde uno se siente bien y pues yo creo que sería uno mismo. Yo honestamente hoy en día creo que yo soy una conjunción de todos los países en los que estuve, mismo que yo soy paraguaya, yo siento eso porque las vivencias y experiencias que tuve, pero creo que casa es uno mismo, ¿cómo ha cambiado tu identidad viviendo en distintos países? un montón. Cambió un montón mis ideas, inclusive, pues, yo siento que cuando yo inicié en Brasil era un poco más cerrada en varios ámbitos. Hoy en día me siento mucho más abierta, más que nada por lo que vos habías comentado, el hecho de las diferentes personas que uno conoce, uno tiene que ser abierto, uno tiene que ser más empático, Exactamente. más... Entonces yo siento que me ha cambiado incluso para futuro, porque yo he empezado a cambiar personalmente en proyectos o qué sé yo, anhelos futuros
que anteriormente yo ni pensaba, por así decirlo, no pasaba por mi cabeza pensar en esas cosas. Entonces yo creo que me ha cambiado un montón. Otra pregunta más sería como un consejo. ¿Qué te Mm. gustaría que un adolescente latinoamericano se lleve de tu historia? Pues yo creo que debería de llevarse el orgullo de donde viene más que nada, porque eso es lo que yo saco con lo que aprendí en la UNILA. Y el hecho de saber que salir de donde está, ya sea a otro país de Latinoamérica o a otro país de otro continente, pues no lo hace menos y va a pasar situaciones malas, pero salirse orgulloso y salir pues realmente con la frente en alto, sabiendo de dónde viene, que lo haga, por así decirlo. Otra pregunta que a veces surgen varios malos entendidos por eso. ¿Qué crees que la gente suele entender mal sobre estudiar afuera? Estudiar afuera, un montón de cosas realmente, pero yo creo que yo creo que tal vez, más que nada las situaciones difíciles que se pueden o lo imposible que es, las situaciones difíciles que uno puede pasar, o el hecho de que no se puede, o sea, que solamente, por ejemplo, gente con mucho dinero puede estudiar afuera, cuando en realidad se puede, sí, hay ciertas veces que uno tiene que ahorrarse, tal vez trabajar antes de venir, pero se puede con ayuda y que las situaciones difíciles sí van a existir, yo no digo que no existieron en mi vida, pero yo también voy equilibrando con las personas buenas que tuve en mi vida, las personas que me ayudaron, desconocidos que me ayudaron, que ni siquiera me conocían Exactamente. y me ayudaron. Entonces, realmente, y también personas diferentes completamente a mí que me ayudaron. Entonces, uno equilibra, no siempre van a ser situaciones completamente malas, no siempre uno va a estar en necesidad, por así decirlo. Hey, y una falacia de la actualidad es que normalmente la gente cree que el estudiante inmigrante o la persona inmigrante siempre anda felizardo, publicando: "Ah, estoy en playa, estoy haciendo un paseo". La persona obviamente no va a tomarse el tiempo de publicar que no comió, que Mm, pasó mal o que se desmayó, que no, está pasando calor. eso. Entonces, Sí, siempre es existen que, ambas situaciones, la buena y la mala. claro, Así que sí. cabe a la persona realmente adaptarse a eso y aprender a sobrellevar ambas situaciones. Otra pregunta, convirtiéndote un poco en una filósofa paraguaya. Si tuvieras que resumir tu camino en una frase, ¿cuál sería? En una frase. mm, Pues tal vez hay una frase que yo siempre la tengo anotada, que me gusta bastante, que creo que está en latín, inclusive creo que lo tengo en mi biografía, que dice ad astra per aspera, que es ¿Qué significa? básicamente por el sendero difícil o por el sendero más estrecho, uno va a las estrellas. Excelente. Eso creo que es algo que siempre lo llevo conmigo. Y básicamente sería eso. Resumidamente, realmente fue una conversación muy provechosa. Realmente muchísimas Sí. gracias nuevamente por haber A participado vos. de este pequeño, que no fue tan pequeño, de esta pequeña que no fue tan pequeña conversación, pero realmente fue muy productiva haber conocido un poco más de ti, de cosas que yo realmente no sabía, de cómo fue realmente tu recorrido, realmente me llena de mucho orgullo. Imagínate el orgullo que debe tener tu mamá, una profesora, haber dado una hija tan pródiga en ese sentido, Ay, imagínate, España, realmente tu historia es digna de admirar y muchas realmente el gracias. consejo, ya cogiendo un poco tu consejo y dándoselo a las personas también, es que realmente nunca debe conformarse con la situación, con el entorno en el que está, las cosas nunca van a ser fáciles, pero cabe a nosotros realmente cambiar y transformar nuestra realidad. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y A vos, esperemos que muchas esta gracias. historia también cambie y transforme a las personas. Voy a dejar de grabar aquí un poco y ya nos despedimos Está bien. nosotros.